Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. Yo soy Yuri y si ya me conocía, pues bienvenido otra vez. Como estaréis viendo, hoy vamos a hablar de Skip and Loafer, que es uno de mis mangas favoritos actuales en publicación y por lo que vi de mucha gente también, así que vamos a hablar de él. Pero hay dos cosas que quería avisaros antes de que sigáis con el vídeo. Primero, como podréis observar, el vídeo va a estar dividido en capítulos muy simples porque lo único que quería puntualizar es que voy a hablar de otras obras de la autora porque no pude encontrar muchos detalles o información acerca de ella, de su estilo o entrevistas. Entonces decidí leerme otras de sus obras para ver qué podíamos encontrar y qué tan polifacética era. Que spoiler, lo es bastante. Y luego, aparte de eso, que no va a haber spoiler tal cual del manga. Y como siempre pues pondré algún panel, hablaremos de las problemáticas centrales, intentaremos analizar un poquito los personajes, pero poco más. No creo que os vaya a romper la historia ni muchos momentos importantes del manga. Así que si no lo has leído, si te lo estás empezando a leer, no creo que te lo destroce, y para los que ya se hayan leído el manga, pues que me den sus opiniones y empecemos controversia. Aparte de eso, pues nada más, que podéis verlo tranquilo, así que vamos con el vídeo. Como estaba comentando de la autora, no hay mucho que hablar. La mangaka es Misaki Takamatsu. Su primera obra que encontré fue Ameko-hime, que se publicó en 2013 y por lo que veo hay muy pocas copias físicas porque por Amazon se pueden conseguir de segunda mano, no he encontrado nuevas. La cosa es que ese manga solo está en japonés y yo sé que hay muchas personas que consumen por otros medios también manga y leen por otros sitios o de otras formas, así que yo siempre dejo títulos, podéis buscarlo y encontraréis el manga para leerlo. La cosa es que de Ameko-hime no hay ninguna traducción, así que no podemos comentar nada. Una pena porque se veía interesante, por lo que veo trata el tema del suicidio y una relación particular que se forma entre tres personajes, lo que empezamos a ver ya para la gente que conozca un poquito Skip and Loafer, que la autora es bastante polifacética y que trata otros temas, no solo cosas escolares. Seguimos después, en 2015 sacó una obra que tenemos aquí publicada en España por Milky Way, que se titula La barca de los canarios. Después, en 2016 publicó otro tomo único, pero en este caso un BL, que se titula Welcome Back Oriole o Okaeri Oreoru, que es súper bonito. De esta hablaremos un poquito más también. Luego, en 2018 empezó a publicar la serie que conocemos, que es Skip and Loafer, en la revista o en la Gekkan Afternoon, que pertenece a Kodansha, y a lo mejor os suena porque aquí se publican otros mangas súper conocidos como Vinland Saga o también Blue Period. Y luego ya nos deja en 2019, que publica un one shot o un capítulo autoconclusivo titulado Estiletos en verano. Este one shot no me voy a liar a hablar de él porque desde el principio sí que me llamó la atención, pero hay un giro que intenta hacer al final. Lo que pasa es que en un capítulo autoconclusivo queda un poco extraño. Podéis leeros el capítulo autoconclusivo y decirme qué opináis, porque a mí no me terminó de gustar del todo. No está mal, pensaba que se iba a quedar en más, pero no se va a quedar de mis one shot favoritos. De todas maneras, esto es muy complicado que en un capítulo se convierta en una obra que tú digas madre mía, porque es muy poco tiempo, muy poco espacio para intentar transmitirte una historia y con personajes buenos. Antes de nada os quería explicar que no he encontrado mucha información de la autora porque, como os voy a poner de ejemplo, en otros mangas como los típicos shoyos, ¿no? En este caso os voy a poner Lovecom. ¡Ay, que me cargo la página! Lo veis por ahí, en los laterales, que estos los free talk de los que hablábamos. En los free talk, ¿qué pasa? Pues que ya se ponen a hablar, en este caso la autora, ¿no? Pero bueno, los autores se ponen a hablar un poco de su vida, de inspiraciones de la obra o simplemente de cosas muy generales, y a lo mejor ahí puedes obtener un poco más de información del autor. Lo que pasa es que la autora en este caso no utiliza esos medios. Al final de los tomos utiliza algo que se conoce como el afterword y ahí te comenta cosas que le han inspirado la obra, en qué cosas se ha basado. A lo mejor por ahí puedes sacar un poco de información, pero ella, por lo que veo, está muy centrada en hablar de la obra, lo que a veces se agradece porque a veces leer los free talk, que es algo un poco pesado y que te saca un poco de la historia cuando ya llevas leyendo un rato. Y bueno, por ejemplo, te dice curiosidades como que el pueblo natal de Mitsumi, que es Ikajima, está basado en dos áreas que se encuentran en la prefectura de Ishikawa en Japón y que no es un pueblo de verdad. O luego, por ejemplo, la comida, las inspiraciones que ha tenido en alguno de los capítulos, como cuando se va a comer gyoza Mitsumi con su mejor amiga Fumi, que es de un sitio que a ella le encantaba, y cosas por el estilo, pero no vais a encontrar mucho más. Por eso vamos a hablar de las obras. La primera que os quería comentar es esta de aquí, que es La barca de los canarios, que como estábamos comentando está publicada por Milky Way. La barca de los canarios, así de entrada os voy a ser sincera, le doy un 3 de 5, pero porque le estoy perdonando muchas cosas al autor.
inspiradora. Creo que es importante que sepáis que este es el primer trabajo publicado que se le dio la oportunidad de presentar a Misaki Takamatsu, y yo creo que hay cosas que le fallan mucho. La cosa es que la historia nos cuenta acerca de Yuri, que es la protagonista que tenemos aquí en la portada. Yuri es una chica que está en segundo de bachillerato y que básicamente está teniendo muchas dudas con qué va a hacer después del instituto, cuando le presentan el típico formulario de inspiraciones que les dan siempre en el anime y en todos lados, de pues lo normal, ¿qué quieres hacer una vez acabes el instituto? ¿Quieres ir a la universidad? ¿Quieres hacer una FP? ¿Quieres irte a la universidad a un curso especializado como cinematografía? Ese tipo de cosas. Y como ella no tiene muy claro qué quiere hacer con su vida, empieza a generar un poco de mal ambiente también en su casa, empieza a tener discusiones con su madre y bueno, ella decide estirar un poco el chicle y dejar todo el tema del formulario de lado. Sigue pasando el tiempo y ella lo único que desea es poder continuar con sus días de instituto, que ojalá se parase el tiempo y todos sus días pudiesen ser así. ¿Qué pasa? Pues pasa algo un poco loco, que de alguna manera u otra cumple el sueño más o menos de Yuri, y es que los extraterrestres invaden la Tierra, tal cual, así lo escuchas. Pues vienen, invaden la Tierra, la secuestran y de repente se levanta en medio de un planeta muy extraño, lleno de vegetación, al lado de Chihiro, que Chihiro es un farmacéutico, y bueno, el manga te cuenta un poco cómo van a llegar al fondo de toda esta situación y las respuestas que quieren, porque al final Yuri se da cuenta que lo que más quería es lo que en un principio detestaba, que pase el tiempo normalmente y poder estar rodeada de sus amigos y familia y que transcurriese el tiempo normal, no estar en medio de un planeta extraño sin saber qué ha pasado con todas esas personas a las que quería. Mi problema con este manga es que yo sentí que ella fue muy rápido. Sentí como que al principio estaba escribiendo el manga como si fuese una serie porque lo estaba desarrollando todo bien, todo fue muy pausado, y de repente sentí como si alguien me hubiese invitado a su casa, me hubiese enseñado todos los detalles, todo súper bonito, perfecto, y de repente coge y de la nada me echa patadas de su casa. ¿Por qué? Porque la historia termina de una manera muy abrupta, lo cual me da mucha pena porque estaba empezando a desarrollar más el personaje de Chihiro, se le veía como un poco más la parte humana, toda esa parte, esos sentimientos, lo que estaba desarrollando. Aparte de eso, también el personaje de Yuri, el manga en sí contiene crítica social, y os voy a comentar una cosa muy interesante para los que les interese a lo mejor esta trilogía o la conozcáis, y es que hay muchas personas que dicen que este manga recibe influencias de la trilogía Xenogénesis de la autora Octavia E. Butler, que me leí extractos del libro que lo recopila una trilogía que se titula La estirpe de Lilith, y la verdad que me gustaría leer más porque esto es un seinen que tiene también de subgénero ciencia ficción. Como os comento, toda la parte esa de crítica social es bastante fuerte y hay cosas, sobre todo hay una cuando hablan del punto de vista que tenemos los humanos de las mascotas, que me parece muy interesante, y es verdad que me parece que por la sinopsis y la trama Misaki Takamatsu se inspiró mucho en esa trilogía, estoy de acuerdo. El tomo único no está mal, me alegro porque en mi caso lo cogí de biblioteca, me alegro porque no me haría con él para mi colección. Siento que era una idea que se podía desarrollar muy bien para una serie, pero en el tomo único terminó muy rápido, dejó muchas cuestiones abiertas, y que en el último capítulo del manga me vengas a soltar tanta información me deja un poco desubicada, así que una pena, pero bueno, si queréis conocer más trabajos de la autora está bien. Por otro lado, Welcome Back Oriole, no me voy a liar mucho a hablar de este manga, pero es que es una preciosidad, este es un 5 de 5, pero la cosa es que este manga a lo mejor en un principio no te puede llamar la atención porque es en un entorno escolar con el típico cliché de amigos de la infancia, y la verdad es que vi que algunas personas se quejaban de que un personaje en concreto estaba más desarrollado que el otro. Yo creo que está bien porque tienen circunstancias y personalidades muy distintas, pero la pareja es súper adorable. Aparte de eso, aquí podéis ver cómo va mejorando. Ella, yo creo que lo mejor que hace es desarrollar personajes, son muy interesantes, y la relación que tienen es que es maravillosa, ¿verdad? No me cansaré de repetirlo, os lo recomiendo. Tiene también sus partes más profundas, hay una metáfora que utiliza también en un capítulo con las mariposas que me pareció perfecta. Este manga es una preciosidad y no es como esos tomos únicos que sientes apresurados, no tiene nada que ver con La barca de los canarios, lo sentí como una serie corta de 3 tomos de lo bien desarrollada y hilada que estaba, así que os la recomiendo muchísimo. Ahora sí, vamos a hablar de
lo interesante que es Skip and Loafer. Vas a hacer un poquito un resumen o una sinopsis para quien no conozca mucho del manga. Skip and Loafer nos cuenta la historia de nuestra protagonista, esta chica de la portada, Mitsumi. Mitsumi, ¿qué pasa? Es de un pueblo, como estábamos comentando, ese pueblo ficticio de Kajima, y bueno, es tu típica chica de pueblo, le encanta su pueblo, la familia, los amigos que tiene allí. Lo que pasa es que ella decide irse a Tokio para estudiar allí bachillerato y poder entrar a Todai a estudiar Derecho. ¿Por qué? Porque Todai es la universidad más prestigiosa de Japón, es la Universidad de Tokio, es otra forma de referirse a ella, porque como le gusta tanto su pueblo, que esto es un problema que vemos en todos los países del mundo, en España sale muchas veces en las noticias, es el problema de despoblación. Como ella quiere tantísimo su pueblo, quiere de alguna manera u otra por la administración, en este caso en el gobierno, ayudar con todo ese tema, y dice, bueno, me toque preparar lo mejor posible, así que se despide de su familia y amigos y se va a Tokio a estudiar a uno de los mejores institutos que hay allí. Y es cuando pues nuestra protagonista se va a encontrar con un montón de problemas, que la gran ciudad no es lo que ella esperaba, que va a haber un montón de personas. En su pueblo, por ejemplo, eran 8 niños de la misma edad, pues ahora se va a encontrar con un instituto enorme donde va a haber entre 7 y 8 clases y cada clase va a tener casi 40 alumnos, y va a ver que eso, todo no era tan fácil como ella se lo creía en principio. Antes de continuar hablando del manga, os quiero hacer una pregunta, porque a mí me tragó muchísimo cuando empecé a leer el manga, y me refiero al título. ¿Qué os transmite el título o qué creéis que quiere explicar el título? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa ese título? Porque la verdad que yo le suelo buscar un poco el significado, ¿no? Porque tiene que englobar el concepto general de la historia, y yo al principio no le veía el sentido, hasta que hice este vídeo y empecé a darle vueltas y llegué a una conclusión, pero no os la voy a decir hasta el final del vídeo, así tenéis tiempo de comentármela, y si estáis de acuerdo o no podéis decírmelo también, a lo mejor os evoca a vosotros otra cosa. Un poco así para dar pistas, creo que está muy relacionado con todas las portadas, y ahí os lo dejo. Vamos a hablar ahora de los personajes, porque no os voy a contar más cosas y no os voy a desvelar mucho. Lo primero es empezar bien, y para empezar bien tenemos que hablar de Mitsumi, que es la protagonista. Mitsumi es un amor de personaje. Desde que empieza la historia puedes ver lo amable, lo inocente y carismática que es. Ella no tiene ningún mal ni ninguna pretensión con segundas intenciones o mala con respecto a nadie. Ella, como vemos, es una chica de pueblo, es muy inocente en muchos aspectos, y es algo que acaban recalcando todos los personajes que la van conociendo y en general todos los que están a su alrededor. ¿Qué pasa con Mitsumi? Mitsumi, aparte de ser muy alegre, buena persona, siempre está dispuesta a ayudar a todo el mundo. Pues bueno, digamos que el primer día en la ceremonia de entrada no causa muy buena impresión, por una cosa que ocurre. Para eso os tenéis que leer el manga, y los que lo hayan entendido pues habrán visto toda esa escena, porque la verdad que fue pedazo cuento. La cosa es que ella causa muy mala impresión entre sus compañeros, pero a la gente le empieza a llamar la atención, porque desde el primer día llama la atención de este chico de aquí, Shima, y también de otra chica popular que se llama Yuzu, que ya hablaremos de ella. La cosa es que, claro, llamando la atención de gente tan popular y también considerada en el instituto, pues un montón de gente se empieza a cuestionar cómo es en realidad, si es una persona pues mala, inaccesible, rara o extraña, porque luego también en una presentación de broma dice, no, es que yo me merezco estar por encima del resto. Entonces, claro, dices, ¿qué clase de persona es con la que voy a tratar? Pues bueno, mucha gente luego se acerca a ella y empieza a ver pues lo que es un sol. No hay mucho más para definirla, es un personaje increíble, y cuando te crees que la conoces, pues luego también te sorprende con ciertas facetas. A mí no es tanto que me sorprendan, como por ejemplo Shima, sino que creo que es algo que vas viendo a lo largo de la historia y que forma parte del desarrollo. Por ejemplo, hay en uno de los últimos capítulos que ella le planta cara a Shima por una cosa que ha hecho que está mal, y por ejemplo, pues no te esperas ver esa faceta de Mitsumi, porque ella es pura alegría y pura amabilidad. Pues no, le planta cara. La cosa es que hay que leerse el manga para ver todas las facetas de Mitsumi, pero la verdad que es una protagonista increíble. Aparte de eso, otra cosa que me gusta de Mitsumi, y yo creo que es lo que más disfruto, la relación que tiene con Shima, con su familia. Es una persona muy agradecida y que es capaz también de ver todos sus fallos, como por ejemplo que ella ha tenido mucha suerte de tener tanta gente que la apoye y que la quiere, que no debería de dar por supuesto eso en otras personas, que a veces algo cabeza
cabezota. Y luego otra cosa que recalcaría mucho es como siempre da sin esperar nada a cambio, e incluso cuando hay personajes que se ve tan claramente desde el principio que se quieren aprovechar de ella, como Mika, ella siempre está ahí para todo el mundo. Seguimos hablando de Shima. Shima es el protagonista masculino, creo que es el personaje que más me gusta ver su punto de vista, su historia. Es un personaje demasiado interesante porque Shima es el típico chico popular del instituto y es el arquetipo, porque lo tengo que decir en inglés porque no he encontrado ningún término parecido en español, que conoceríamos como un people pleaser, la típica persona esta que es complaciente y que quiere gustarle, caerle bien a todo el mundo y ser amable con todos. Pues esa clase de persona es Shima. Shima es el típico que siempre está sonriendo, haciendo muchas veces lo que la gente espera de él o lo que quieren escuchar, que esto es algo que verás a lo largo del manga. ¿Y por qué es? No os voy a desvelar exactamente, pero digamos que está ligado con problemas de su infancia, especialmente con su madre. En los últimos capítulos ya nos deja claro que es esa clase de persona, y según vas leyendo el manga en un principio te puede causar un poco de conflicto porque dices, chos, que este chico sea tan analítico, ¿será porque tiene malas intenciones o que a lo mejor es una persona algo manipuladora? Pero para nada, por todo el conflicto que ha tenido desde pequeño, lo único que quiere hacer es que todo el mundo se sienta bien alrededor suya, ser amable con todo el mundo y poder contentar a las personas y que siempre estén felices, no quiere hacerle daño a nadie. Y eso hace que tenga una impecable falta de confianza en sí mismo, no es capaz muchas veces de expresar lo que él realmente quiere decir, lo que quiere hacer, hasta el punto que en uno de los capítulos me llamó mucho la atención. Le pregunta a un personaje, a Chris, que cómo es capaz él de darse cuenta cuál es la emoción que está sintiendo en ese momento, porque tiene tal falta de confianza en sí mismo que tampoco le ha permitido desarrollarse bien o conocerse bien del todo, y muchas veces dice que sus sentimientos son como la arena, están como difusas y que él no puede ver lo que está sintiendo ni realmente saberlo. O sea, le falta también conocimiento a sí mismo, lo cual una vez ya entiendes se te hace completamente normal que desde el principio de la historia se sienta tan atraído por Mitsumi, porque en ese sentido son polos opuestos. Mitsumi es verdad que tiene sus momentos de inseguridad, pero es una persona completamente auténtica que desborda confianza y que no le importa el que dirán ni lo que opinará la gente de ella, y esto le llama un montón la atención a Shima desde el momento uno y hace que los primeros sentimientos que sienta hacia ella sean de una admiración enorme. Es de las cosas que más me gusta la relación que tienen porque es muy adorable, creo que compenetran muy bien y que sus formas de ser, sus personalidades se complementan y se contrarrestan muy bien, y que ambos pueden aprender mucho el uno del otro. Creo que la persona también que mejor define esto es Mika, que es una de las amigas de Mitsumi, que en uno de los paneles dice: a menudo se busca en la pareja lo que a uno le falta y me parece que ella tiene lo que él necesita. No creo que haya mejor manera de describir la relación, y con eso os lo dejo. Es un personaje que merece muchísimo la pena y yo creo que si no es el que mejor escrito está, es de los mejores. Ahora vamos a hablar de Mika. Mika es mi personaje favorito y creo que es de los personajes ahora del manga, de todos los años que llevo leyendo manga, de mis personajes favoritos, porque creo que es un personaje o un adolescente muy real. Todos en esta obra lo son, pero yo creo que hay ciertos personajes que vienen a presentarnos muchas problemáticas que son recurrentes en esta etapa de nuestra vida. Mika en un principio te la presentan como la típica tercera en discordia, la Regina George de las Mean Girls, la que viene a fastidiarle la vida a Mitsumi e interponerse entre ella y Shima. Lo que pasa es que Misaki Takamatsu va un paso más para adelante y decide utilizarla con un refuerzo positivo. ¿Con un refuerzo positivo por qué? Pues porque hace que ella evolucione y nos cuenta su historia. La cosa de Mika es que con ella se metían en primaria por su aspecto físico y hace que sea una persona que sea muy carente de autoestima, al hecho de que lleva a cabo dietas muy estrictas que mantiene también en el instituto para bajar de peso, estudia literalmente revistas para ver qué cosa pues de moda es muy popular entre la gente de su edad, también de cosméticos, de maquillaje, sabe un montón de eso porque al fin y al cabo lo que está buscando es la aceptación y el ser querida por otros, que es algo que al principio ve a Mitsumi de muy mala manera porque no es capaz de ver la auténtica buena persona que es, sino que desde fuera piensa que está moviendo los hilos o siendo una persona muy fría y calculadora para acercarse
darse a Shima, pero luego se queda más a su lado y ve que no es así y la quiere pues tal y como es, con el atractivo que le ve todo el mundo. Y me parece genial porque es un personaje que es consciente desde el minuto 1 de lo mala que es y de lo que debe de cambiar, y poco a poco lo va haciendo a lo largo de la historia. Además, es el único personaje que cuando salía en el manga, bueno, no es el único, hay una pareja de personajes que me gustan mucho también, pero bueno, cuando salía en el tomo 2 y sus momentos también en el tomo 6 me hicieron derramar alguna que otra lágrima porque me parecían historias pues muy reales, lo que ella pensaba, y es un personaje muy bien escrito también. Aparte de eso, Mika nos va a dar muchas pistas y la mayoría de veces estaremos de acuerdo con su punto de vista porque te va a dar información de cómo va la relación de Mitsumi, de Shima, y también te va a aportar información de otros personajes, y me parece una forma pues muy inteligente de hacerlo. Por otro lado tenemos a Makoto. Makoto es otra que se suma desde el principio al grupo de amigas, es la chica está con gafas y con trenzas. La cosa de Makoto es que también te presenta algo que yo creo que es muy común en realidad en todas las edades, pero la adolescencia es cuando más prejuicios tenemos. Makoto es una persona con un montón de prejuicios porque mientras tenemos personas como Mika que cuando se meten con ellos o no son aceptadas desde un principio, pues hay personas como ella que deciden intentar integrarse, y luego hay personas como Makoto que dice, bueno, pues yo no tengo que intentar encajar con lo que a mí no me va, y se forma ya como sus prejuicios, como si fuese la Pokédex, pues lo mismo, decir, estas son como las típicas, las pijas o las populares del colegio, pues no me voy a acercar a ellas porque ellas simplemente vienen a meterse conmigo. Y entonces vemos que está llena de prejuicios. Desde el minuto 0 pues también tiene prejuicios contra Mitsumi porque la mayoría de gente la considera rara, hasta que un día queda con ella y con Shima, salen y también ve cómo es realmente Mitsumi y ya se incluye en el grupo de amigas. Lo que me gusta de ella es que es una persona cabezota, desde el principio vemos que tiene prejuicios. Esto se ve mucho en la relación que tiene con Yuzu, que acaban siendo mejores amigas, es muy bonita. Vemos pues como al principio puedes pensar que alguien es muy diferente a ti, pero al final podéis acabar congeniando más de lo que parece, que hay que ver más allá del físico o de las primeras impresiones. Lo típico que te dicen de no juzgues un libro por su portada, pues eso es lo que aprendemos con ella. Yuzu es justo la chica de la que hablábamos antes. Este personaje me encanta también. Más que nada me gusta su relación con Makoto, pero creo que es un personaje muy bien escrito porque es algo que se explora muy pocas veces en los mangas de instituto. Ella es la típica chica popular que a muchos les parece la típica Takane no Hana, la típica chica inalcanzable de lo popular que es, y todos los chicos van detrás de ella por su físico y todas las chicas en su mayoría solo para que se le acerquen el resto de chicos o para meterse con ella porque le tienen mucha envidia. Y aquí Misaki Takamatsu lo que te quiere presentar es el típico conflicto de el precio de la popularidad. Quizás es querida por todos, pero de alguna manera u otra por su físico o por intereses. Nunca ha tenido amigos de verdad hasta que conoce luego a Makoto y el resto. Como digo, su relación es preciosa porque podemos ver que las apariencias son muchísimo más y que hay que siempre intentar ver más allá. Aunque parezca eso de que es súper guapa, que todo el mundo la quiere, se siente más sola que nadie. Pero la verdad que la compenetración y la amistad tan bonita que tiene con Makoto me parece de las mejores cosas del manga. Bueno, y no podía acabar el manga sin hablar de Nao. Nao es un personaje también espectacular, es la tía de Mitsumi, con ella también nos enseña muchas cosas, aparte de que es la principal figura parental o la tutora de Mitsumi mientras ella está en Tokio, es todo el refuerzo positivo, le da un montón de enseñanzas. Hay una que me gusta muy especialmente en el manga, que es cuando Mitsumi empieza a preocuparse por la moda y le dice que no se preocupe y que se tome las cosas a su tiempo y que tiene que hacer eso porque a ella le guste, no por querer encajar ni porque el resto de gente lo esté haciendo. Es un personaje maravilloso, me encanta que lo único que quiere para Mitsumi es que ella en su adolescencia y de su vida en general se lo pase bien y protegerla a toda costa, que no tenga la adolescencia que ella tuvo, que te van soltando por ahí en el manga, que esto no es spoiler porque se ve en el primer tomo, pero la cosa es que ella cuando tuvo la edad de Mitsumi, aparte de sentirse sola, tuvo muchos conflictos con su identidad de género porque Nao es una mujer trans, y la cosa es que eso la repercutió en muchos aspectos, pero lo único que quiere es que Mitsumi sea feliz, quiere ser la persona a la que le pueda dar siempre una seguridad, un amor y una estabilidad, y es preciosa la relación que tienen desde el tomo 1 cuando la gente está mirando raro a Nao y soltando como comentarios de ella y Mitsumi le da la mano y ella se siente como súper respaldada, y yo dije, es súper bonito. Además Nao no solo está para Mitsumi sino para otros personajes como Mika, que Nao es capaz de verse reflejada las inseguridades que tuvo de joven en Mika y también se escribe con ella y se escriben por Instagram. Es un personaje maravilloso.
En el caso de los secundarios hay un montón de secundarios y algo que me gusta mucho de esta mangaka, que como decía, lo que creo que mejor hace es escribir personajes, es como en las novelas visuales que siempre te dicen tal acción, fulanito va a recordarla y va a tener consecuencias. Pues aquí todos los personajes que aparezcan como más de 2 o 3 veces van a tener una repercusión en el manga y todos son increíbles, todos hacen algo. Y luego los comentarios que dicen podemos ver más adelante como en el manga van a tener cierta importancia y los personajes van a recordarla. Está todo muy bien hilado y hay muchos secundarios que vamos a comentarlos por encima porque si no, no da tiempo. El primero es Kanechika, que es el que acaba siendo el presidente del club de teatro. Es un personaje increíble, es muy soñador, muy trabajador y quiere dedicarse plenamente al teatro porque es lo que a él le hace feliz. A través de él te dan muchísimas enseñanzas, como por ejemplo la típica de no comparar tus trabajos, no compararte con otra gente, que es algo muy importante, y acaba siendo muy importante también en la trama de Shima. Mukai y el grupo de amigos en general de Shima, mi personaje favorito de ahí es Yamada, porque la verdad que no me esperaba un personaje sobre el que recae tanto alivio cómico que tuviese un momento serio en este manga. Pues lo tiene también todos sus amigos, sobre todo eso, Mukai y Yamada tienen más momentillos, pero también son importantes. Los que se han visto también en los últimos capítulos como Ujie, Sayaka. Ninguno de los dos, Yasaka. Pues Yasaka también es muy importante. Aparte de eso, Yasaka da una de las enseñanzas más bonitas porque Mitsumi hasta el momento no se plantea tanto en el manga. Dice, sí, qué suerte de tener una familia que me quiera tanto, pero Yasaka le dice, pues no todo el mundo tiene la misma suerte que tú, también lo sabe, ¿no? Y Mitsumi ahí es cuando se plantea toda la suerte que ha tenido, que nunca empezó con esa confianza ni con esos ánimos, y me parece un mensaje muy importante también para este manga. Los miembros del consejo estudiantil también me gustan. La presidenta, la de la asociación Tsubame, me gusta muchísimo porque te le intentan presentar como un personaje perfecto, y yo creo que una de las enseñanzas que más dan en sus capítulos es lo típico de sí, los esfuerzos al final todos tienen su recompensa, pero no sabemos cuándo serán, ¿no? O sea, si antes o más tarde, más temprano. Por ejemplo, ella que se organiza muchísimo el tiempo con la agenda y luego también con otras cosas, como por ejemplo que ella no entró en el primer año que se presentó a los exámenes a ese instituto, sino que más tarde, pues bueno, todos tenemos nuestro tiempo, nuestro ritmo, nuestra forma de hacer las cosas, pero al final nos acaban viniendo los resultados y que por eso hay que esforzarse. Luego también el otro que fue presidente, es más que una cara bonita, tenía también sus problemas. Todos los personajes es que aportan algo, hasta los mejores amigos, el que se ve que es el mejor amigo de Nao, Goro, el mejor amigo de Shima, Chris, todos tienen sus momentos y algo que aportar. Entonces todos los secundarios y toda esta cosa en cualquier manga no es ocasión ni coincidencia, tienen su importancia y van a tener su peso en la trama. Del estilo de la mangaka no hay mucho que comentar. En un principio parece muy simple, pero a mí algo que me gusta mucho, y aparte de las formas que tiene de escribir de todas las obras que la hacen polifacética, es que también se trabaja los fondos. A veces le pone memes también, las portadillas. Hay una de los últimos capítulos que está como Mitsumi en el espacio, creo que es muy ocurrente con los efectos que pone. También uno de los memes que me gustó mucho es de los patitos, que os lo dejaré por aquí. Está todo muy bien trabajado y eso también me parece que es algo que hay que recalcar. En cuanto a la reflexión, yo quiero que mucha gente pueda conocer este manga. Me parece un manga maravilloso que ahora mismo tiene unos 7 tomos, estará por publicar dentro de nada el 8, porque ya la verdad que estamos llevando el número de capítulos, y creo que es un manga que cualquier persona, aunque lo veas como un seinen, el típico slice of life que ya tiene sus tintes románticos, que tiene mucho más que aportar, tiene adolescentes muy reales y que seguro que con más de un personaje te podrás sentir identificado, y si no al menos con las problemáticas que han tenido, y que por eso se lo tendría que leer todo el mundo. Y ya para acabar, lo prometido es deuda, y Skip and Loafer, si analizáis el título, bueno, Skip to Loafer, skip significa saltarse algo, ¿no? Como saltarse o pasarte una página, pero skip también significa brincar en inglés. Loafer normalmente significa mocasín, que ya veréis por dónde estoy yendo, pero también puede significar mucho menos común, ¿no? Pero tenéis vago o holgazán. Pues al fin y al cabo el título, si lo traducimos, sería algo así como brincos y mocasines. ¿Por qué? Entonces, sobre todo en el primer capítulo, cuando Shima y Mitsumi están yendo a la ceremonia esta de entrada, que ella se quita los mocasines y empieza a correr como una loca, a brincar para llegar a tiempo, Shima la ve y como que se motiva, se sorprende por cómo es, le gusta y va corriendo también detrás de ella. Y si os fijáis en todas las portadas, los personajes están
en una especie de brinco y casi todos llevan mocasines. La única y un poco dudable es la de Navidades. Tampoco tiene mucha diferencia. Shima está haciendo una especie de postura extraña. La cosa es eso, que al fin y al cabo un poco lo que te quieren invitar es con los mocasines. Están haciendo referencia al periodo ese de juventud, la etapa escolar y brincando. ¿Por qué? Porque todos están dando pasos como en su vida y al fin y al cabo te invitan un poco como en el primer capítulo a que corras a su lado junto a ellos para que veas como esa etapa juvenil. Pero en general es eso, que corras con ellos o que los veas a ellos pues correr un poco por todas esas etapas, lo que viene a simbolizar la historia. Y con eso yo no tengo nada más que decir. Espero que le deis una oportunidad a este manga si no lo conocíais, que veáis a todos estudiantes, a este grupo de amigos con los que con uno o más de uno seguro que os sentiréis identificados. Con eso acabo este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!